de los neutrófilos y los linfocitos. Entonces, recordemos que un hemograma nos puede servir para diagnosticar una leucemia, un problema de anemia, un problema de plaquetas bajas, ¿cierto? Entonces, el saber interpretar un hemograma de un recién nacido que tiene 50.000 leucocitos o 25.000 es normal, pero si tú le tomas un hemograma a la delegada en este momento y encuentras 28.000 leucocitos, pues nos asustamos, ¿no? Pero en los niños pequeños, a un recién nacido, ¿por qué tienen 27.000, 25.000 y no los 30.000? Porque son neutrófilos que son generalmente microbios pues, que no funcionan bien, poco funcionales, de tal manera que son hartos pero no funcionan. Es como si ahorita todos nosotros nos dicen, ¿saben qué? Nos dejan en la selva, hay un quirófano y hay un hombre que hace un accidente cerebrovascular y necesita ser operado. Y me dice, doctor, pues opere con 20 alumnos. ¿Podríamos operar? Ni idea. Sabemos, pero no estamos capacitados, ¿no? Mira, yo tengo 30 años, pero no sé, pues nunca he hecho. Entonces, igual pasa con esos neutrófilos del recién nacido, que son un montón, pero no sirven para nada, ¿no? Defienden muy poco. Entonces, tenemos en cuenta que nos defienden las infecciones severas o infecciones, la primera línea de ataque son los neutrófilos. Entonces, tenemos que saber con cuántos de ellos contamos, para saber si nos vamos a defender o no, ¿no? Entonces, siempre saquen el número absoluto. Recuerden que el hemograma va a variar. Un hemograma de un recién nacido que es diferente de un niño, de un lactante y de un adulto. En términos generales, un hemograma de un niño de entre los 4 meses y los 4 años tiene 60% de linfocitos. Ese dato tienen que recordarlo. Un hemograma normal de un niño de 4 meses a 4 años tiene 60% de linfocitos. En cambio, un hemograma de un niño mayor de los 4 años o de un adulto tiene 60% de neutrófilos. ¿No? En general, 60% de neutrófilos. Y el niño más bien tiene 60% de linfocitos. Por eso se enferma. Pero si dices, ¿por qué tienen tanto? Porque tienen pocos neutrófilos. Si tiene 60% de linfocitos, el resto, pues, entre monocitos, eosinófilos y los que quedan por ahí, quedan de neutrófilos un 30%. Ese 30% no es suficiente. Por eso los niños pequeños se enferman constantemente y frecuentemente, ¿no? Muy bien. Y ya después, cuando ya tienen 4 o 5 años, dejan de enfermarse mucho porque la cantidad de neutrófilos aumenta. Muy bien, algo de eso vamos a hablar ahora. La siguiente es también la bibliografía donde lo pueden sacar, del libro de Nelson, del año pasado. Este es un niño que está sanito, ¿no? Y hace como un mes le dio la quinta enfermedad, que es el eritema infeccioso, que se caracteriza por el signo de la cachetada. Muy bien. Entonces estuvo con ese problema y la mamá después viene a una consulta porque le encuentra unos ganglios, unas adenopatías. Lo ve un poco pálido, le dice, a ver, doctor, lo veo bien, pero como le dio esa enfermedad y lo ve un poco pálido y unos ganglios, tomémosles un examen. Si le tomas el examen físico también dice que le duele un poco las articulaciones, ¿no? En el examen encuentran neutropenia menos de 500. ¿No? Y más neutropenia, más dolores articulares, adenomegalias, cualquiera sospecha de una enfermedad más grave. Pero como le dio la enfermedad esta de la cachetada, toma su IgM para eso y sale positivo. Entonces lo que queda la mamá es tranquilizar. Decirle, señora, que lo que tiene su hijito es una neutropenia secundaria a la infección que ha tenido. No hay de qué asustarse. No es una leucemia, porque en vez de tener neutrófilos menos de 500, una leucemia va a tener pues 50.000, 60.000 leucocitos. Las plaquetas tienen que estar bien, la hemoglobina está normal. Se ha interpretado el hemograma y has tranquilizado a la mamá, ¿no? Entonces es secundario, unos 2 meses después aparece el problema y puede persistir a veces de tiempo. Y eso nos va a dar lugar a saber diferenciar las neutropenias agudas y crónicas. La siguiente. Este es más o menos el temario, la definición, cómo la vamos a clasificar por el tiempo, por el número también se lee moderado severo, y las causas, ¿no? Que son por infecciones, por fármacos, a medida inmunológica, la nutricional y la neutropenia cíclica, ¿no? Que vamos a ver en diapositivas,
el cuadro clínico y unas enfermedades raras que tienen nombres raros, Washman-Dyer, Griscelli, Cheria, Kigashi, y el tratamiento final, ¿no? Que es muy sencillo. Entonces, el número absoluto en neutrófilos lo tienes que calcular, sacando el porcentaje en relación al número total de leucocitos. ¿Y cuál es ese valor, el punto de corte? 1500 neutrófilos. El recuento absoluto de neutrófilos tiene que ser más de 1500. ¿Listo? La siguiente. Y si eso va bajando de 500 en 500, se va diferenciando entre leve, moderado, severo. No hay un código para el CIE-10 como para poner leve, moderado, severo. Solo dice trastorno de otros trastornos de los neutrófilos, ahí tiene que poner. Pero cuando encontremos menos de 200, ¿no? Ya tenemos que ponerle el nombre de agranulocitosis. Y para eso sí existe un código CIE-10. ¿No? Ese es un término que está codificado, pero también es de alto temor. Un paciente con menos de 200 neutrófilos, olvídense, es un paciente grave. Se puede enfermar severamente. El que tiene por encima de 500, 500, 1500, no se angustie. Como vamos a ver, si es que no tiene ningún signo, pues hay que calmar a la mamá. Pero cuando tengamos menos de 200 o menos de 500, hay que asustarnos un poco. La siguiente. El riesgo que tiene, ¿qué es lo que pasa? Porque pueden hacer pues infecciones, ¿no? Infecciones que a veces pueden comprometer la vida, otras veces no. Pero hay unos pacientes, un día he visto un chico con lupus, que tenía los últimos 5 años, los neutrófilos, después del COVID, el lupus metido ahí por medio, en 500, en 400, en 300. El chico es más alto que yo, no tiene anemia, plaquetas normales, y yo veo pues, su historial y viene de año en año. ¿Y a qué vienes? Nada, a ver cómo están, la presión, mis exámenes, cosas así. Digo, ¿no te enfermas a cada rato de esto? No. ¿Por qué? Porque tiene un problema de neutropenia autoinmune y toleran valores de neutrófilos muy bajos, sin hacer infecciones. Como que su organismo, como el paciente que es pobre y gana 1000 soles y los guarda y los sabe manejar, ¿cierto? Y no gasta innecesariamente, ve por ahí un iPhone, y dice, no, tendría que trabajar 5 años para comprar un iPhone. ¿Se va a comprar un iPhone alguien que gana sueldo mínimo? No, se compra un celular, ¿cierto? Marca Oppo nomás, ¿no es cierto? Sabe ahorrar, sabe manejar sus cuentas. Este paciente también sabe manejar sus neutrófilos. Hace que esos pocos que hayan funcionen bien y trabajen, ¿no? Esa es la diferencia de las neutropenias autoinmunes con las otras neutropenias, ¿no? Que sí se puede defender. Se divide en aguda y crónica básicamente por el tiempo. Más de 3 meses es crónica. ¿Y por qué es crónica? Porque no produces a nivel de la médula ósea, o porque los destruyes, ¿no? Como en el caso que vimos ayer en dengue, o por último por un secuestro esplénico, o los guardas, ¿no? Junto con las plaquetas y la hemoglobina, haces una pancitopenia por secuestro, por hiperesplenismo, o por destrucción, o por producción reducida. La siguiente. Y acá vamos a ver algunas causas. Hablamos al inicio de los factores psicológicos, ¿no? Generalmente las infecciones, los virus respiratorios comunes, influenza, parainfluenza, sincicial respiratorio, el COVID, el virus del dengue, son los que producen, ¿no? Neutropenia. Pero también algunas bacterias, protozoos, rickettsias también. ¿Y cómo se van a manifestar? Por las manifestaciones propias del microorganismo, ¿no? O sea, si está un paciente ahorita que ha estado con gripe, mocos, estornudos, y hace trabajar 2 veces en la misma clase, ¿no? Con neutropenia, producto de sincicial respiratorio que está dando vueltas por ahí. O puede ser que un paciente que reciba tratamiento antiepiléptico también tenga neutropenia. Eso ya es por intoxicación, por mediado de forma inmune, por hipersensibilidad, ¿no? O de una causa inmunitaria, ¿no? Por secuestro endotelial, como decíamos, el hiperesplenismo, que no solamente va a tener neutropenia, también va a tener anemia y trombocitopenia, ¿no? O que tengas una enfermedad terrible, ¿no? Tengas una leucemia, un linfoma, esos también tienen neutropenia. Tienen 1 millón, pero 1 millón de blastos, y neutrófilos totales tienen 500, 200, o porque están recibiendo tratamiento para la leucemia, entonces ya por destrucción, por falta de producción. Unos por desplazamiento, como en los casos, los
sustitución medular. ¿La siguiente? En el caso de la anemia plástica, no solamente va a tener neutropenia, va a tener una pancitopenia, ¿no? Porque hay destrucción y eliminación de las células madre. Y vienen aquí también, miren, las neutropenias nutricionales, ¿no? Por falta de vitamina B12, por cobre y ácido fólico. Muchos niños que nosotros a veces vemos con neutropenia, las enviamos al hematólogo. El hematólogo, después de haber estudiado 1000 cosas, ¿no? Y hacerle incluso punción de médula, viene y te dices neutropenia nutricional. Y el paciente que está recibiendo ácido fólico y vitamina B12. ¿Y el cobre? No sé, me dijo que compre un clavo y lo chupe. ¿No? Entonces, efectivamente les dan vitaminas. Hay algunos suplementos nutricionales que salen en la televisión, que lo hacen crecer más al niño, esos tienen cobre, ¿no? Entonces, cuando vean un paciente que tenga neutropenia, puedes darle vitamina B12, puedes darle ácido fólico y un multivitamínico que revises donde tenga cobrecito. Eso también es una causa común de neutropenia. Y lógico, como la lámina anterior, la leucemia y la mielodisplasia. Un caso especial son estos niños prematuritos. Recordemos que los niños, los recién nacidos, tienen 25.000 leucocitos, todos sin funcionar, un montón que no saben qué hacer. Pero un niño prematuro que venga con neutropenia, ¿no? Tiene como antecedente habitualmente preeclampsia materna. Entonces, la preeclampsia ha producido una alteración en la regulación de la proliferación mielocítica. Es decir, que la presión tan alta ha producido una alteración en la producción de los glóbulos blancos. Y generalmente en niños pequeños, menos de 2 kilos y prematuritos, puede haber neutropenia. Poco raro, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a tener hartos neutrófilos. Y esos son los que a veces enferman, ¿no? Por eso los prematuros son susceptibles a infecciones. Más allá si tienes neutropenia. Y bueno, así como hay enfermedades paroxísticas como la taquicardia paroxística, hay la hemoglobinuria paroxística nocturna. Y este paciente que tiene hemoglobinuria paroxística nocturna consulta por eso, porque comienza a orinar oscuro en las noches. Y cuando le tomas un hemograma tiene neutropenia. No se preocupen, es parte del cuadro, ¿no? Está asociado a eso. Y no solo tiene neutropenia, también puede haber pancitopenia. La siguiente, por favor, mi querida amiga. Entonces, hay varias causas en las cuales pueden producir estas neutropenias, ¿no? Y las manifestaciones van a depender del número total de neutrófilos. Cuando tienes más de 500 neutrófilos, habitualmente no tienes mayor problema, no tienes mayor inconveniente. Entonces, cuando estás por debajo de ese valor, puedes sufrir infecciones severas, ¿no? Pero ¿de qué microbios? Habitualmente los que están dando vueltas, los comunes, por parte de las partes de la flora. ¿Y qué síntomas pueden tener una neutropenia profunda? Uno puede imaginarse que van a tener neumonía o que van a tener problemas de sepsis, infecciones bacterianas graves. No, son infecciones locales en las mucosas, fiebre, estomatitis aftosa, gingivitis. ¿No les ha pasado que algunas veces les han salido ampollas en la boca y la abuelita le ha dicho que sus defensas están bajas? ¿No? Algo común, ¿no? Que le ha salido herpes o aftas, ¿no? Sí, pero sus defensas han bajado. Es cierto, es por esto, las defensas han bajado y nos ha aparecido. Entonces, si tenemos un niñito que tiene neutropenia, revísale la boquita si no tiene ampollitas. Pero hay infecciones que son a veces más frecuentes y infecciones también graves. No puede ser solamente las infecciones mucocutáneas, también puede haber infecciones en la piel, ¿no? Como celulitis, bronquiolitis o inflamación periodontal. Enfermedades diarreicas como la colitis, infecciones respiratorias a repetición como la sinusitis, ¿no? O presencia de verrugas, ¿no? Pacientes que tienen verrugas, a ver, tómenle un hemogramita, puede ser que esos niños hagan neutropenia y a raíz de eso comiencen a presentar la infección por este virus, porque es un virus finalmente, o cuadros de otitis media. En personas que no solamente tienen neutropenia, pero tienen asociado enfermedades como la gamma-globulinemia, ¿no? O lipogamma-globulinemia, esos hacen infecciones graves, ¿no? Meningitis, neumonía, absceso profundo, sepsis, ¿no? Entonces, esas infecciones graves no es lo común. Uno se puede asustar, ¿no? Si tienen 400 neutrófilos, revisen si no tienen la piel básicamente, si no tienen infecciones.
Revisen si no tiene infecciones en el oído, en los senos paranasales, en la boquita. ¿No? Y lógico, si ya tienen asociado esos síndromes raros que vamos a ver al final, pueden complicarse con neumonías, sepsis, meningitis. La siguiente, muy bien. ¿Y quiénes son los gérmenes que producen esto? Habitualmente, Staphylococcus aureus. Por eso la piel, revisemos bien, y algunos gram negativos. Siguiente. ¿Qué virus son los que ya habíamos adelantado? Son virus respiratorios que están dando vueltas. Ahorita que hay harto niño enfermo en los hospitales, gran parte de ellos tienen estos, los virus respiratorios. Sincicial respiratorio, influenza A y B, parainfluenza, la influenza, el virus de la hepatitis, el virus del herpes, de la varicela, sarampión. Todos ellos pueden producir neutropenia. ¿No? Muy bien. La siguiente. ¿Y esto en qué momento se presenta? Estoy ahorita con gripe, ¿no? Y me tomas un hemograma en ese momento, pues no puede tener mayor alteración. Pero si lo tomamos de acá a unas 24 o 48 horas, se hace manifiesta la neutropenia. ¿Y cuánto tiempo va a durar? Unos 3 a 8 días. Eso es lo habitual, ¿no? Que el paciente le dé el COVID, le dé la influenza, le dé una infección, un par de días después estés con la neutropenia muy bajo y después de unos días te retira. Y para esto es importante recordar la vida media de un leucocito. ¿Cuánto creen que es? ¿Un día? ¿Un mes? 6 horas. ¿No? En 6 horas se mueren unos y aparecen otros. Entonces, si la fábrica de leucocitos, de neutrófilos no está bien, los neutrófilos están bajos. Muchas veces ustedes van a ver que en los cirujanos, está por acabar el turno y no quieren operar y dicen, hay que hacer una hemogramita temprano, para que el siguiente turno lo haga, ¿no? Parece ser que lo está dejando de taquito, pero no, si tú ves que en 6 horas puede aumentar, tiene su base fisiopatológica, esa metida de cabeza, ¿no? Entonces tú agarras y ves, y en 6 horas pueden aumentar de 6.000 leucocitos a 15.000. Entonces sí, porque la vida de son 6 a 8 horas. Muy bien. La siguiente. Esto es muy raro, que hay una sepsis, ¿no? Sepsis, infecciones como una neumonía, infecciones bacterianas graves, una meningitis. Es poco común que te den producto, o sea, que después que estés con neutropenia termines haciendo una infección así tan severa. Generalmente se den niños muy pequeños o lactantes, pero que tienen asociado a gamma-globulinemia, hipogamma-globulinemia. Un trastorno de base, ¿no? Para que puedas hacer que te dé gripe, hagas neutropenia y después termines con una neumonía. ¿La siguiente? Otras causas más raras es el virus de Epstein-Barr, el virus del citomegalovirus, VIH, y acá las enfermedades que les decía, ¿no? La gamma-globulinemia ligada a X o el síndrome de IgM. En ese caso, esos pacientes ya tienen una predisposición a hacer infecciones, una predisposición a estar mal. Y si sobre eso, a ese paciente que tiene gamma-globulinemia, le da influenza, pues va a tener con neutropenia bien marcada y puede después, con la neutropenia, hacer neumonía o una infección severa. ¿La siguiente? El segundo grupo, después de las infecciones, son las producidas por fármacos. Estos fármacos, ¿no? Recuerden que la incidencia de neutropenia inducida por fármacos va a aumentar por la edad. Es decir, que muy bien el TikTok. De repente hay algo más en el TikTok más interesante que la clase. Entonces, ¿qué sucede? El 10% de los pacientes que tienen neutropenia, ¿no? por fármacos son niños. Es decir, que el 90% de las personas que tienen neutropenia inducida por fármacos son adultos, aumentando el edad. Claro que un niñito tome un medicamento, ¿no? que tome para un tratamiento para la tiroides y termine siendo un cuadro así. Que tome amoxicilina, penicilina, que son medicamentos que están metidos en la neutropenia, terminen siendo neutropenia. Esto se da por una reacción tóxica, el uso prolongado, continuo, exposiciones continuas. A los 40 años has usado pues unas 20 veces o 10 amoxicilina. Y hay mamás que quieren que cada vez que el niño esté con gripe, darle un antibiótico. Esos van a terminar haciendo neutropenias, ¿no? por exposición aumentada tóxica del medicamento. ¿Y quiénes son esos medicamentos? Antibióticos. Pues. Vemos que el chico está con moco, estornudo, amoxicilina. No, señores. Denle paracetamol, denle ibuprofeno, un antihistamínico si quieren.
el chico está con vómito y diarrea sin moco y sin sangre. Le pedimos examen de heces, le valoramos el examen y le ponemos leucocitos, más de 20 antibióticos. Madre. El 80% de las infecciones son virales. Vayan a Estados Unidos, en Europa, no hay antibióticos, a los niños no les dan antibióticos. Eso tenemos que cambiar. Pero a veces la mamá presiona y te dice, ya con el tiempo, los años,